Las endorfinas son péptidos opioides endógenos que desempeñan un papel crucial como neurotransmisores y neuromoduladores en el sistema nervioso. Además, las endorfinas están directamente implicadas en el control del dolor a través de vías analgésicas endógenas y al igual regulan el estrés mediante el eje hipotalámico hipofisario adrenal y en la generación de una sensación de bienestar. La síntesis de endorfinas ocurre a partir de precursores proteicos específicos que son codificados por genes únicos y procesados mediante la acción de enzimas en diversos tejidos, principalmente en el sistema nervioso. Por una parte, la propiomelanocortina es precursor clave de la beta-endorfina y se produce en neuronas del núcleo del hipotálamo. Por otra parte, la predinorfina da origen a múltiples dinorfinas, incluida la dinorfina A, que es altamente activa. Y por último, la proencefalina genera encefalinas a través de cortes postiolíticos específicos y se distribuyen en regiones cerebrales como el núcleo estriado y la médula espinal. La liberación de estas moléculas está regulada por estímulos fisiológicos y emocionales, como el estrés, el ejercicio y la percepción del dolor. Después de ser sintetizados, los precursores proteicos son modificados para producir las formas activas de las endorfinas. Algunos precursores son glicosilados para facilitar su transporte intracelular y las prohormonas cobertasa cortan los precursores en sitios específicos para liberar las endorfinas activas y las endorfinas procesadas se almacenan en vesículas secretoras y se liberan por exocitosis a estímulos como el dolor o el estrés. El mecanismo de acción de las endorfinas comienza con la estimulación que promueve su liberación, su interacción con receptores específicos y culmina en las respuestas celulares que regulan procesos fisiológicos clave. Primero, la liberación de las endorfinas es provocada por diversas señales fisiológicas y patológicas, como ante la percepción de experimentar algún tipo de dolor. Las neuronas nociceptivas activan circuitos en el sistema nervioso central que desencadena la liberación de endorfinas en la médula espinal. Las endorfinas actúan en las vías del dolor para disminuir la transmisión nociceptiva y promover la analgesia. Una vez liberadas las endorfinas, interactúan con receptores opioides que pertenecen a la superfamilia de receptores acoplados a proteínas G. Los tipos principales de receptores opioides tienen características y funciones específicas. Por una parte, los receptores beta, su función es mediar analgesia, euforia, la sedación y la supresión respiratoria. Por otra parte, los receptores alfa, su función es la modulación emocional, la neuroprotección y la analgesia. Y por último, los receptores K, su función es la producción de analgesias, disforia y efectos neuroendocrinos. Cuando las endorfinas se unen a los receptores opioides, estos experimentan un cambio conformacional que activan proteínas G heterotrimétricas, desencadenando cascadas intracelulares de señalización. La vía de los receptores opioides desencadena varias vías de señalización intracelular que alteran la actividad neuronal y celular. Una de las principales vías es la inhibición de la adenilciclasa. La subunidad de la proteína G inhibe la adenilciclasa, una enzima que cataliza la conversión de ATP en AMPC. Como resultado, disminuyen los niveles intracelulares de AMPC, lo que reduce la activación de proteínas quinasa A. Esto disminuye la fosforilización de proteínas que regulan la excitabilidad neuronal y la liberación de neurotransmisores. Otra de las principales vías es la modulación de canales iónicos. Por otra parte, el dímero beta activa canales de potasio,
provocando una salida de ion potasio que hiperpolariza la membrana celular. Esto dificulta la generación de potenciales de acción, disminuyendo la excitabilidad neuronal. Los receptores opioides bloquean canales de calcio tipo N, lo que limita la entrada de moléculas de calcio y reduce la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, sustancias P y serotonina. Por último, una de las principales vías es la activación de cascadas intracelulares. Por último, los receptores opioides también activan las vías de proteínas quinasa activados por mitógenos como el RK, el JNK y el P38. Estas cascadas están implicadas en la plasticidad neuronal, la regulación de la supervivencia celular y la adaptación del estrés prolongado. La unión de las endorfinas a los receptores opioides desencadena respuestas celulares específicas según el tipo de receptor activado y el contexto fisiológico. El efecto más conocido es la modulación del dolor. Las endorfinas actúan sobre los receptores M en las neuronas pre- y postsinápticas de la médula espinal. En la región presináptica inhibe la liberación de neurotransmisores excitatorios como lo es el glutamato y la sustancia P. Y en la región postsináptica induce la hiperpolarización de las neuronas postsinápticas, disminuyendo la generación de potenciales de acción y la transmisión de señales nociceptivas. Por otra parte, también tiene efectos en el sistema inmunológico. Los receptores M y K en las células inmunes, como los linfocitos macrófagos regulan la liberación de citoquinas inflamatorias, contribuyendo a la resolución de procesos inflamatorios. Y por último, también tiene aplicación en el sistema cardiovascular. Las endorfinas modulan el sistema nervioso autónomo, promoviendo la vasodilatación y disminuyendo la presión arterial en situaciones de estrés. En casos de isquemia, reduce el daño cardíaco al limitar la demanda de oxígeno. El cuerpo regula la acción de las endorfinas para evitar la estimulación continua mediante varios mecanismos. Uno de esos mecanismos es la degradación enzimática. Las enzimas peptidasas, como la endopeptidasa neutra y la aminopeptidasa, degradan endorfinas al romper los enlaces peptídicos, reduciendo su concentración y deteniendo la activación de los receptores opioides. Al igual, tenemos otro mecanismo que se llama regulación de los receptores mediante la fosforilización y la endocitosis. Las quinasas como la GRK fosforilan los receptores reduciendo su interacción con las proteínas G. Los receptores fosforilados son internalizados y reciclados o degradados en lisosomas. Y por último tenemos el mecanismo de reequilibrio de señal intracelular. Puede pasar a través de la inactivación de la adenilciclasa, la cual restablece los niveles de AMPC deteniendo la señalización. O también puede formarse el reequilibrio a partir de la desactivación de enzimas como la PKA. La inhibición de la PKA se revierte permitiendo la reactivación de procesos celulares. Y por último, las endorfinas restantes se eliminan por difusión pasiva o reabsorción por células vecinas.